Si no vas a agarrar. Es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal Radio. Pues ya estamos en época de declaraciones anuales y la primera que siempre nos sorprende porque es mucho más rápida, se presenta antes que todas, es la de las personas morales con fines no lucrativos. Y pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de este tema. Ha habido cambios en la forma de presentar las declaraciones. De hecho, salió un nuevo simulador. Este simulador salió a finales del año pasado para darnos a conocer pues la forma en que cambiaban los formatos de presentación de la declaración anual. Y pues en ese contexto vamos a hablar de la Declaración Anual de Personas Morales con Fines No Lucrativos. Les recordamos que este es un programa que se transmite en vivo por el 860 de AM en las frecuencias de Radio UNAM y por las plataformas de FCA UNAM Oficial, Mirador Universitario de la Cuayet y YouTube. Recuerden también que si necesitan orientación contable y fiscal, pueden acudir a nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, en el servicio de asesoría fiscal gratuita. Este está ubicado en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad y para poder obtener este servicio, pues puede hacer una cita. Le doy el número telefónico para que llame y haga una cita y puedan atenderlo. El número es 55 55 50 79 98. Repito, 55 50 79 98. Y bueno, recuerde que este programa usted lo enriquece, usted nos ayuda a hacerlo y por eso le invitamos a que nos llame por teléfono. Los números en el estudio son 55 55 36 89 89. Repito, 55 55 36 89 89. También tenemos un número 800 505 26 88. Repito, 800 505 26 88. Y pues ya es costumbre que nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, obsequia 4 suscripciones semestrales digitales a la revista Consultorio Fiscal. Lo único que tiene que hacer es responder correctamente a la pregunta que haremos en el transcurso de este programa. Así es que la respuesta la vamos a dar también. Entonces, simplemente manténgase atento y en cuanto soltemos la pregunta, vamos a obsequiar 2 suscripciones por vía telefónica para las personas que nos respondan correctamente por vía telefónica y 2 suscripciones para las personas que respondan correctamente a través de redes sociales. Y pues ya estamos listos y más que dispuestos para tratar este tema, pero antes de ello vamos a nuestra cápsula de cuentas claras. Continúe con nosotros después de la misma. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Personas morales con fines no lucrativos. Si una persona moral desempeña actividades de asistencia, servicio, enseñanza, investigación, administración u otras similares sin fines de lucro, pertenecen al grupo de personas morales con fines no lucrativos, las cuales son organizaciones que no persiguen beneficios económicos y se encuentran representadas por entidades como sindicatos, asociaciones religiosas, cámaras, colegios profesionales, asociaciones y sociedades civiles, entre otros. Estas personas morales, por la naturaleza de sus actividades, no están sujetas al pago del impuesto sobre la renta ISR, excepto si perciben ingresos derivados de la enajenación de bienes, intereses, premios o conceptos asimilados a remanente distribuible.
Cuentas Claras. Bueno, y ahora sí les voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy, que estoy feliz por varias razones. La primera es que porque somos 3 mujeres a la mesa, que es difícil tener mujeres en estas mesas. La verdad es que es lo primero que me da gusto, ¿no? Pero el gusto es todavía mayor porque además déjenme contarles que las 3 somos compañeras de la misma generación. Las 3 estudiamos la licenciatura juntas en la Facultad de Contaduría y Administración, porque somos orgullosamente egresadas de la UNAM. Y pues además son expertas en el tema, o sea, por todos lados salimos ganando en este espacio, ¿no? Y les damos la bienvenida a esta su casa, obviamente, y les agradecemos su apoyo generoso, porque sé que las 2 están muy ocupadas, para la realización de este programa. Entonces está con nosotros la maestra en fiscal por la Universidad del Distrito Federal, María Lucía García Mejía. Bienvenida a tu casa, Lucy. Ella es licenciada en Contaduría y especialista fiscal egresada de nuestra facultad y maestra en fiscal por la Universidad del Distrito Federal, ya lo mencionamos, ha sido catedrática en diversas instituciones de educación superior, en su momento en la Facultad de Contaduría, en la Universidad Libre de Derecho de Tuxtla Gutiérrez, y en la Universidad del Valle de México, entre otras instituciones. Y actualmente es directora general del despacho Asesores Fiscales, Consultores y Auditores Sociedad Civil. Pues gracias, Lucy, por estar aquí. Gracias por la invitación, Susi. Al contrario. Y está con nosotros también la licenciada en Contaduría, Guadalupe Hernández Villanueva. Lupita, muchas gracias por estar con nosotros. Les leo un poco de lo que ha hecho en el pasado, y ahorita le pedimos que nos hable de lo que está haciendo actualmente. Obviamente es licenciada en Contaduría, egresada de nuestra facultad, ha sido también catedrática de la misma y de la Universidad La Salle, ha sido también perito, contador en tribunales federales y de la Ciudad de México, ha dictaminado también para efectos fiscales y financieros, ha tenido distintas funciones en instituciones no lucrativas, en Greenpeace en algún momento, en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible en su momento, y actualmente, ¿dónde andas, Lupita? Porque has andado por muchos lugares, ahora sí, ¿dónde estás? Bueno, actualmente estoy en World Vision. World Vision es una organización humanitaria y asistencial reconocida a nivel internacional y nacional, tiene 70 oficinas alrededor del mundo, y en México nosotros nos dedicamos a la protección de la niñez. En tu mero mole, además, sí. Porque siempre te ha gustado sí. Todas estas actividades. Así pues es. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias. Pues si les parece, empezamos con el tema, Declaración Anual de Personas Morales con Fines No Lucrativos. Se presenta a más tardar el 15 de febrero. A más tardar. Yo no he visto el calendario, cómo si va a caer en viernes o algo. Sábado. Entonces sería el 17, la fecha límite. Sí. Ajá. Y sí tiene pago, puede llegar a tener pago la declaración anual de personas morales sí, con fines no lucrativos, ¿no? Sí. Pero ahora sí que platíquenme que hay cambios en el formato. Esto fue parte de lo que nos dieron a conocer las autoridades con el simulador de personas morales con fines no lucrativos. Si quieren, platíquenos de manera general primero quiénes tendrían que presentar esta declaración anual, y luego nos vamos al formato y qué es lo que tenemos que tener cuidado en este caso. Lucy, si claro, pues fíjate que las personas morales con fines no lucrativos, todas las 26 fracciones del artículo 79, tendrían, en caso de tener remanente distribuible, tendrían que presentar la declaración anual. Pero también tienen que presentar la declaración, algunas fracciones, ahí sí no todas las fracciones, tienen que presentar declaración de ingresos y deducciones obtenidas, de erogaciones efectuadas. Entonces dicen, bueno, ¿y cuál es cuál? Porque es lo mismo, ¿no? Remanente distribuible que el otro, ingresos menos deducciones. Pues no, porque si este remanente lo distribuyes, entonces tienes la obligación de presentar esa declaración de remanente distribuible y todas las 26 fracciones del artículo 79. Si no es así, te tienes que ir a la fracción quinta del artículo 86 y entonces dices, bueno, a ver en qué fracción cae mi objeto social, y entonces ahí saber si eres obligada a presentar declaración anual de ingresos y erogaciones efectuadas, y en ese caso sí tienes que presentar la declaración anual, pero no todos los contribuyentes tienen esa obligación.
aguas. Por ejemplo, las primeras fracciones del 79, que son sindicatos, asociaciones patronales, cámaras de comercio, de industria, etcétera, colegios de profesionistas, por decir, son las 4 primeras fracciones. Ellas no tienen obligación de presentar la declaración de ingresos obtenidos y erogaciones efectuadas. Entonces, tengan remanente distribuible conforme al artículo 79 y el 80, ¿no? Que eso es otra cosa. Bueno, y háblame entonces, Lupita, por favor, del remanente distribuible, porque ya es interesante esto, ¿no? Bueno, para efectos del remanente distribuible hay 2 remanentes, ¿no? Uno que se conoce como dividendo ficto, en donde las organizaciones, que principalmente las donatarias, ¿no?, que tienen ingresos que no reconocieron, compras o deducciones indebidamente registradas, préstamos a sus socios, accionistas o miembros que tengan con familiares en línea directa, y bueno, y los también los gastos no deducibles, ¿no? En estos 4 supuestos, aun y cuando no se reparte el remanente y no se entrega nada, sí se considera un remanente que no es distribuible, pero es un remanente de alguna manera, ¿no? Por eso le dicen ficto, ¿no? Ajá. Sí, y ahí tal cual no te permiten hacer ninguna deducción y te vas directo con el impuesto al 35%. Ese es un punto bien interesante, porque a mí me ha tocado ver algunas interpretaciones raras que dicen, bueno, ¿cuánto fue el remanente distribuible ficto? Sí. 100,000 pesos, ¿no? Entonces van y lo buscan en la tarifa de personas físicas, porque la referencia es a la tarifa. Así es. Y dicen, ¿en qué renglón cae 100,000 pesos? Pues entraste y dices, le toca 31 de tasa de impuesto. No, para y eso es lo que pagan, ¿no? Ajá. Te vas a la tasa máxima de personas físicas, que es el 35%. Así es. El otro remanente que se determina justamente es, bueno, hay 2 supuestos también, para los que no son contribuyentes, pero que no son donatarias, y para las donatarias, ¿no? En este caso, por ejemplo, las donatarias tienen permitido poder enajenar bienes distintos a su activo fijo y también prestar servicios, pero estos no deben de rebasar del 10% de los ingresos obtenidos, de la totalidad de sus ingresos obtenidos. En caso de que se rebase este porcentaje, tendrán que determinar el remanente conforme al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde vas a decir, bueno, cuáles fueron los ingresos por estos conceptos, menos las deducciones como que le aplican a estos conceptos, en los costos que hubieras tenido por ambos conceptos, y esa es tu base para determinar el remanente, y ahí pagas la tasa del artículo 9, que es el 30% de impuesto, en el caso de lo que son las donatarias. En el caso de los que son otros contribuyentes que tienen remanente, bueno, aquí nada más se permite que no excedan del 5% del total de sus ingresos, y en caso de que lo excedan, tendrán que determinar de la misma manera el remanente. Entonces estamos hablando de que sí hay determinación de remanentes, en unos casos se distribuye, en otros, bueno, son fictos, ¿no? En este caso se convierten en contribuyentes híbridos, en una persona moral del título 2 y del título 3. Tradicionalmente este cálculo, que ahorita vamos a profundizar en él, se ha hecho, o sea, viene en el mismo formato de personas morales con fines no lucrativos. No es que se presenten 2 anuales, una por título 2 y otra por título 3. Tradicionalmente el mismo formato de personas morales con fines no lucrativos, al final viene un cuadro que habla de del remanente distribuible ficto, etcétera, o bueno, habla de dos supuestos, ¿no? Sí. El remanente distribuible ficto, que es 35% directo sobre los 4 supuestos, que es ingresos omitidos, compras no realizadas e indebidamente registradas, gastos no deducibles y préstamos a socios o integrantes. Ese es uno. Ahí venía el pago y se ponía el importe, se pagaba el 35 y se pagaba en el anual, o sea, el 15 de febrero más tarde, ¿no? El otro, el que es título 2 con título 3 combinado, tampoco se presentaba otra declaración. En el mismo formato había un cuadrito y ahí llenabas ingresos acumulables, deducciones autorizadas, pagada, utilidad fiscal, etcétera, y llegabas al resultado fiscal y a la tasa ahí del 30%, ¿no? Actualmente en el formato como se está presentando, y viene igual, o sea, viene en el mismo formato también esto del título 2 y lo del remanente distribuible ficto,
o viene separado en otro formato? Viene igual, Ajá. viene igual en el formato. La diferencia es que antes el remanente ficto, que son los 4 conceptos que ya mencionamos, que esos 4 conceptos, si se dan cuenta, también aparecen en el artículo 140 de la ley de ISR, por eso se llaman remanentes fictos. O dividendos fictos. La diferencia es que en el ejercicio anterior y los anteriores, cuando nosotros añadíamos esos conceptos de no deducibles, préstamos, ya dijimos a quién, ingresos omitidos y compras no realizadas, entonces nos marcaba la tasa, inmediatamente nos calculaba la tasa del 30%. Ahora ya lo mejoraron. Ya ahora aparece el 35% inmediatamente en el formato. Ese es uno de las modificaciones. Que fue corrección, ¿no? Que fue corrección, exactamente. Y además nos aparece una de las novedades del formato, es que ahora tenemos que desglosar cuáles son los ingresos que no son sujetos de impuestos sobre la renta. Quiere decir que dejamos aparte precisamente lo que decía Lupita, la enajenación de bienes distintas del activo fijo y la prestación de servicios a otros, y esas vienen en otro anexo. En ese anexo sigue exactamente igual. O sea, ahí en ese anexo declaramos la base gravable, menos las como deducciones, título 2. como título 2, menos las deducciones, menos la PTU, menos las pérdidas en su caso de ejercicios anteriores. Eso nos da la base por el 30%, y ese 30% lo sumamos al 35% de los dividendos fictos, y es el ISR, nos da, es exactamente es lo que igual. vas a pagar. Es lo que voy a pagar. Si estás en esos dos supuestos. Exactamente. Y no aplica a todas, porque también esta listita de los 4 conceptos, hay una lista de fracciones a las que aplican, ¿no? O sea, esto está al final del artículo 79, en el penúltimo párrafo vienen todas las fracciones a las que les aplica este remanente distribuible ficto, ¿no? A Ese todas sería las donatarias les aplica, a todas las menos donatarias. a las que se dedican a las artes. Así es. Fracción 12ª. Bueno, ese sería un punto. Ahora, en el otro caso, hablando de donatarias, dices, bueno, que obtengan más de un 5% de ingresos de distintos del objeto que les fue autorizado, ¿no? Es lo que dice en ese caso, ¿no? Ajá. Y hay una lista de conceptos que quedan excluidos, ¿no? Ajá, ese es el 10% de lo que hablaba Lupita. ¿Es 10% para El donatarias? 10%. Sí, perdón, no volteé. 5% para los otros y 10% Sí. para donatarias, sí, perdón. Sí. Entonces, pero son ingresos distintos del objeto que te autorizó el SAT, Ajá. por el que te otorgó la autorización para recibir donativos deducibles. O sea, si eres una escuela, te otorgó la autorización por ser escuela, pero Así puedes es. tener Otros ingresos ingresos. relacionados, el SAT dice, los considero relacionados con tu actividad o con tu objeto social o con la actividad por la cual recibes. Si organiza una kermés la escuela, por ejemplo. Sí, son cuotas de recuperación. La condición es que para que no juegue para 10%, porque yo iba a decir otra vez 5%, 10%, es que no tengas utilidad, digamos, que los eventos que organices y cobres, Ajá. lo que le cobres a los papás, etcétera, sea cuota de recuperación, no tengas el importe de la cuota de recuperación, sí debe de ser a valor de mercado o menor del valor de mercado, ¿no? Pero lo que te gastaste, nada más. Sí. Ajá. Así es. Y bueno, puedes rentar, por ejemplo, puedes rentar salones hasta para las fiestas de los niños, ¿no? Los intereses, Ajá. los donativos. Todos esos, aunque son aparentemente distintos de las colegiaturas y eso, se permiten y no generan este impuesto. Correcto. Ajá, pero algún otro ingreso que tuvieran distintos de esta listita que viene en el artículo 80, si no me recuerdo, Sí. esos son los que estarían sujetos al pago del 30% como si fueran persona moral del título 2, pero nada más sobre esos ingresos, no todos los ingresos. Correcto. Básicamente es enajenación de bienes distintos a tu activo fijo y la prestación de servicios que pudieras estar. Pero entonces vas a otorgando. tener una parte que no entró a este juego, Así es. que esa se queda en el título 3, en principio sin el pago del impuesto o con otras reglas, y el otro pues es con ¿no? Siempre y Estás- cuando excedas este 10%. Este 10%. Y cuidar que no excedas el 50%, porque en el esa es caso de otra las historia, donatarias pierdes la autorización, ¿no? Puedes volver a obtenerla. No en ¿Ya este no? caso, o sea, cuando se pierde la autorización, hay algunas
cuestiones, por ejemplo, que no cumpliste con la presentación de la declaración de transparencia o con esta declaración anual, puedes recuperar la autorización, ¿no? Dentro de los 12 meses siguientes a partir de que la perdiste. Pero en el caso de que la pierdes porque obtuviste ingresos mayores al 50%, esa ya no te la... Distintos del objeto por el que te otorgaron la autorización. Ya no te la vuelven a dar. Ya no te la vuelven a dar y te vas directo al título 2. Puedes ser hermana de la caridad y te vas al título 2. Correcto. Y hay que tener, hay que tener presente y hay que estar claros de cuáles conceptos sí entran y cuáles conceptos no. En ese caso, ¿no? Sí. Y bueno, el otro caso son los otros, ¿no? Los que no son donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles, que ahí es enajenación de bienes o prestación de servicios a no miembros, ¿no? Así es. Y que excedan de un 10%. 5%. Ay, tengo que lo tengo volteando. 5%. El 5% del total de los ingresos. Del total de los ingresos. ¿Y lo que exceda, entonces va a título 2 o cómo está? De lo que exceda, entonces vas a determinar un remanente. O sea, vas a decir, bueno, tengo hasta el límite del total de mis ingresos, el 5%. Entonces, ¿cuánto es la suma de mi enajenación de bienes distintas de mi activo fijo y prestación de servicios a no miembros? O sea, a eso le resto el excedente del 5%, a esa cantidad que digamos va a ser una base gravable, le resto las deducciones, el costo de ventas, vamos a ponerle, o el costo del programa, eso me da la utilidad y a eso le aplico el 30% y a eso le disminuyo el ISR retenido en su caso. Oye, me hicieron una pregunta hace años sobre eso. Un colegio de contadores, pues resulta que rentaba un espacio, ¿no? En un edificio de oficinas, y ahí tenía su domicilio fiscal, ahí daba cursos, ahí tenía, en un rincón tenía su oficina, pero el salón era un salón grande y ahí daba cursos, obviamente para socios y para no socios, ¿no? O sea, era abierto al público. Entonces, los gastos pues que tenía pues eran la renta, salarios, papelería, etcétera. Entonces decía, bueno, pues sí, mis ingresos por los cursos a no miembros sí exceden del 5%. Del 5%, ahí sí es el 5%. Sí, estaríamos en ese supuesto, entonces de pagar impuesto en el título 2, ¿no? Sí. Pero entonces aquí dice, bueno, tengo claro cuáles son los ingresos porque pues tengo claro quién es la membresía y qué cuotas pagaron o qué cursos pagaron, y los que son de fuera, pues cuánto pagaron, eso lo tengo perfectamente definido. Pero pues ya me dijeron que tengo que separar esos ingresos que se van a ir a título 2 y los gastos que se van a restar de esos ingresos para el título 2 y pagar la tasa del 30%. Pero las reglas que vienen en el reglamento dicen que los gastos, pues los que sabes que sí son de una actividad, pues los aplicas para acá, los que son de esta actividad los aplico para acá, pero los que no, se reparten, se prorratean con base en los metros utilizados, o en los días, creo, metros utilizados para una actividad y para la otra. Ahí pues ni modo que les digas, de aquí para acá se me sientan los que son miembros y de aquí para acá los no miembros, ¿no? O sea, no, además pues no, solo podemos la mitad de los no miembros porque es el espacio dedicado para los no miembros, ¿no? No se puede. Entonces no hay otra regla, ¿no? Ahí tendrían que hacer una consulta al SAT de ver de qué proponen ellos para distribuir los gastos, ¿cómo se hace la proporción? ¿No? Ajá. Sí. Pero tiene que ser una consulta real y concreta porque la ley y el reglamento no da lugar a más que eso, ¿no? Sí, no. En esos casos es imposible. O sea, no puedes decirle. Y además, tú no miembro, pasas por este pasillo y no puedes abarcar otras áreas. O sea, es imposible. No pueden ir al baño los no miembros porque no pueden pasar por el espacio de los miembros. Es imposible aplicarla en algunas ocasiones. Sí. O sea, sí, realmente las reglas son muy limitadas, es a lo que voy, ¿no? Sí. Entonces tienes que hacer, en todo caso, una consulta real sobre una situación real y concreta, que hay un procedimiento en el Código Fiscal de la Federación para hacer esta consulta, ¿no? Pero bueno, entonces esto sigue viniendo en el mismo formato, no es título. Oye, ¿me aplican, por ejemplo, ajuste anual por inflación y cosas así? ¿O qué hacen cuando aplican estas dos reglas de título 2 y título 3? No. Es nada más ingresos obtenidos, deducciones efectuadas. Pero las reglas de las deducciones son las del título 2, en las ese del caso. Título, bueno, dependiendo de en ese de caso, los ¿no? integrantes. Sí, pero en ese caso en particular, pues si te llegó a título 2, sería título 2. Exacto. Bueno, porque, a ver, aquí la regla, y eso es muy importante, y es importante para el remanente distribuible ficto, para los no deducibles, porque tenemos dos listas de no deducibles, la del 28 de título 2 y la del 148 de título 4. Correcto. ¿Cuál aplica? Porque la ley dice que el cálculo, las reglas son en función a los integrantes, ¿no? ¿A quiénes son la mayoría de tus integrantes, no?
¿Qué dice la ley en este caso, Lupita? Pues mira, básicamente tú te vas a ir con lo que la mayor parte de tus miembros, ¿no? En este caso, si te vas al 148 de lo que son los no deducibles, prácticamente eso es lo que vas a aplicar. Es la regla general de entrada, ¿no? Es la regla general de entrada, pero por ejemplo, la parte de salarios, ¿no? En la parte exenta, que para efectos que de... es muy importante. De que siendo contribuyente de régimen general... En el título 2. En el título 2 tienes que separar esto de los exentos en su proporción. Que no son deducibles entre un, ¿qué? 48, 47 y 53, ¿no? En ese caso, no aplica efectivamente para efectos de las donatarias, los salarios que tú les pagas a tus colaboradores, porque estás aplicando el empleados 148 y ese no lo trae. Pues básicamente, incluso hay una regla miscelánea en donde claramente te dice que no te aplica como donataria esa parte del no deducible, ¿no? Pero lo condicionaron en la miscelánea a que tengas tus registros acumulando, sí, claro, las nóminas. Que cumplas con todo lo de que es la deducibilidad de salarios, ¿no? Pero en realidad, si no te aplica el 28, porque te aplica el 148, pues hasta la miscelánea sale sobrando, ¿no? Podrías no cumplirla, pero la condición es que la mayoría de tus integrantes sean personas físicas que no sean empresarias, y que de haber personas morales que no sean la mayoría de tus integrantes. Así es. De lo contrario, aplicarías el 28. Y ahí sí aplicas los ingresos exentos los salarios exentos no deducibles, entre otras cosas, ¿no? Porque las listas son diferentes, tienen diferencias sutiles pero muy relevantes, ¿no? Sí. Hablando de los integrantes, antes de que se me pase, uno de los cambios en el formato de la declaración anual es que ahora te pregunta ¿cuál es el número de integrantes de personas morales y de personas físicas? Si quieres vamos a dejarlo ahí en un momento, y vamos a hacer un corte, porque ya me estaban llamando a corte, y ahorita me abundan sobre esta parte, ¿no? Porque es muy interesante esto. Sí. Ajá. Correspondiente a la segunda quincena de enero de 2025, Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. Como cada año, previo a las fechas para la presentación de las declaraciones informativas, en esta ocasión, por el ejercicio 2024, José Julio Solís García nos ofrece la primera parte de su artículo de este tema, como ya es costumbre para llevarnos paso a paso en este importante proceso. Por otro lado, Arturo Morales Armenta y Juan Carlos Victorio Domínguez nos ponen al tanto de los recientes cambios con relación al subsidio para el empleo a los trabajadores, mostrando cómo sería la aplicación práctica de los nuevos fundamentos. Y el mismo tema del subsidio, también en teoría y práctica, pero además analizando su relación con el valor de la UMA para 2025. Es abordado puntualmente por parte de Salvador Roter Aubanel y Alma Fernanda Roter Zárraga. De igual manera, podemos encontrar otros artículos con temas igual de novedosos, como los servicios personales subordinados mediante plataformas digitales ante las nuevas reformas. Lo más relevante sobre las recién publicadas Reglas Generales de Comercio Exterior y Resolución Miscelánea Fiscal para 2025. Otras novedades fiscales como el decreto para la zona libre de Chetumal y el estímulo en materia de derecho por servicios migratorios y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 850 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Pues bueno, ya estamos de regreso, tenemos varios saludos, comentarios, pero antes vamos a hacer la pregunta para nuestros suscriptores, los suscriptores en potencia, quienes se van a llevar 2 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal por vía telefónica. Recuerden que el número es 55 55 36 89 89 y 800 505 52. No, perdón, 800-505-2688. La pregunta, y las otras 2, van a ser para quien responda primeramente por redes sociales. La pregunta, ¿cuál sería, Lupita, por favor? Pues la pregunta es, ¿qué tasa se aplica en el caso de la determinación del remanente cuando se trata de dividendos fictos?
Perfecto. Entonces ya tenemos la pregunta, respondan correctamente. Recuerden, llévense 2 suscripciones por vía telefónica, 2 suscripciones por redes sociales. Y pues tenemos varios comentarios de Verónica Fernández, nos manda saludos. José Luis Sánchez Oropesa nos pregunta si las asociaciones mutualistas presentan declaraciones de ingresos y egresos. Ahorita déjenme ver, porque estas están las primeras, ¿no? Son las primeras que están dentro del artículo 79. Creo que sí. A ver qué nada más. Es ver el si último, es la fracción párrafo. novena del Ajá. artículo 79, están ahí. Y en el 86 Es es la fracción novena. séptimo, Si octavo, quieres novena. saber, para que lo busques, ahorita me dices, aquí estaban ok. los lentes, ¿verdad? Los Ay, lentes, sí, perdón. sí. Bueno, la declaración de ingresos, egresos, dice, las personas morales a que se refieren las fracciones 5 a 19 y 25 del artículo 79, así como los donatarios autorizadas Sí, para está. recibir donativos deducibles y fondos de inversión la presentarán incluye. declaración anual de ingresos y erogaciones efectuadas. Sí está. Entonces sí presentan. Esto que le leí, José Luis Sánchez Oropesa, perdón, está en el artículo 86, 2 párrafos después del primer párrafo de la fracción quinta. Entonces ya está respondida. Tenemos saludos de Raúl Eugenio Martínez Lechuga, amigo común. Nos manda saludos a las 3. Y un abrazo a Anabel Muñoz, le manda saludos también aquí a Lupita. Mónica BR, saludos, qué privilegio escucharlas. Felvis, aplica la proporción de 47-53 del salario exento para una donataria autorizada. No En aplica. función a quiénes serían los integrantes, ¿no? Si son personas físicas, no empresarias, no. Pero No, para ninguna pero para donataria. ninguna. No, para ninguna donataria, Para ¿no? ninguna donataria. Regla 3, 10, 1, 20. 20. Ah, actual. perfecto, actual. Luego ya tenemos unas respuestas y si son correctas, la respuesta correcta es de Cursos El Conta LA, así se llama el usuario en Facebook, y Felvis también respondió correctamente, así es que ya tenemos 2 respuestas correctas para la suscripción semestral digital. Jesús Monroe, saludos, ¿cuál es el tratamiento de los ejidos? Pues es que los ejidos es una forma de propiedad social, no depende de qué se dediquen, ¿no? En ese caso, ¿no? Y depende en qué título estén. Sí, o sea, si tiene ingresos, si no tiene ingresos, habría que ver, pero así como Si están en ejido como tal, agricultura, no, ajá, ujú, no sé, dependiendo. o no sé si quieres agregar tú, Lupita, No, pues algo. básicamente tendrían que estar en título 2 y ellos tienen sus propias reglas Ajá. y tienen también sus, pues como beneficios, ¿no? Ajá. Por los ingresos que tienen y demás. Pero depende de Pero que se depende dediquen, de ¿no? lo que se De su dediquen actividad. y no tanto que estén aquí en este título. Ajá. Bueno, a ver, ya mencionaron algún cambio que se da en las reglas de resolución miscelánea. De hecho, tuvimos una reestructuración completa de las reglas de resolución miscelánea aplicables a este título 3. Se reorganizaron las reglas en 2 secciones, quedaron Sí. mucho mejor, mucho Sí. más claras. ¿Algunos cambios que recuerdes, Lupita, en este caso? Pues mira, efectivamente, por ejemplo, lo que es la primera parte, que es la 3.10.1, son para donatarias, la 3.10.2 es para los demás contribuyentes y dentro de estas pues se organizaron ya como que más claras lo que venían siendo todas las reglas. Se sigue manejando pues lo que tiene que ver cuando pierdes la autorización, cómo va a ser el proceso de la renovación, cuánto tiempo tienes para que puedas entregar el patrimonio a otra donataria. Cuando te extingues o cambias de exactamente, residencia. ¿no? Que tienes que seguir cumpliendo con las reglas para cumplir los requisitos como donataria, que tu patrimonio tiene que entregarse a otra donataria, etcétera. Habían hecho cambios respecto al trámite inicial, ¿no? Porque anteriormente te daban, o sea, anteriormente era un lío, ¿no? Bueno, era muy fácil más bien. Llegabas al SAT y decías, no, pues yo voy a dedicarme a esto, es una cosa maravillosa lo que voy a hacer. Y entonces el SAT decía, no, pues te vas al título 3, no te preocupes, no título 3. Y muchas nunca cumplieron los requisitos para estar ahí, porque uno de los puntos importantes en el caso particular de las donatarias autorizadas, bueno, de las actividades a las que se dedican las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles, es que varias de las que están ahí, que son cuestiones de asistencia, beneficencia, etcétera, o tienen que ser IAPs, instituciones de asistencia privada, o tienen que ser sociedades o asociaciones civiles que obtengan la autorización para recibir donativos deducibles. Pero Sí. la autorización no es inmediata, ¿no? Entonces, vamos a poner, yo llego por primera vez
y me voy a dedicar a cuestiones asistenciales y no soy institución de asistencia privada, pero sí me voy a dedicar a cuestiones asistenciales. Entonces, de entrada, ¿a dónde me voy? Estás en título 2. De entrada estoy y en hasta título que 2. consigas la autorización, vas a pasar a título 3. Y además una de las modificaciones que trae también la resolución miscelánea es la acreditación de labores, ¿no? Que vas a tener. Antes, por ejemplo, las asistenciales, bastaba con que tuvieras la CLUNY y con eso podías acreditar tus labores. ¿Qué es la CLUNY, perdón? Clave única, la que clave. se tramitaba antes Indesol, ahora es ante la Secretaría del Bienestar. Ya. Y ahora justamente la Secretaría de Bienestar tendrá que darte esa constancia para las asistenciales o el DIF, para poder acreditar tus labores, ¿no? ¿Cómo que tanto tiempo tarda obtener este trámite? Porque primero es la Secretaría del Bienestar, entiendo, y vas a tardar en obtener mínimo 3 meses, máximo un año. Pero entonces si vas a estar en bueno, obviamente el primer año a lo mejor tienes muchos gastos y no tienes nada de ingresos, no sé, pero o sea, tienes que pensar mucho, incluso cuando formas esta asociación civil o esta sociedad civil, tendrías que hacerlo prácticamente a principios o al último día de un año anterior, si va a ser, o a principios del año, para que te dé tiempo. Sí, y sobre todo que puedas acreditarle a la entidad que va a, valga la redundancia, darte la acreditación, demostrarle, ¿no? Lo que estás haciendo. O sea, porque también es eso. ¿Y cómo lo demuestras si apenas vas a iniciar operaciones? Pues prácticamente mucho es trabajo que se va haciendo previamente, pareciera trabajo voluntario, ¿no? Pero al final eso es lo que va a llevarte a que en este momento estoy trabajando con esto y por eso requiero la autorización, ¿no? Ese es uno de los cambios que se afectó mucho a las donatarias, porque como menciona Susi, antes era muy fácil. Tú decías, ¿sabes qué? Nada más tramito mi solicitud de autorización para recibir donativos y les digo al SAT, bueno, tengo un año para conseguir esa carta de acreditación de actividades, que yo creo que era lo ideal y lo lógico, porque Así bueno, es. en todo un año tú vas a estar trabajando, puedes acreditar tus actividades, porque ahora no te permiten hacer eso. Desde que tú quieres la autorización de donataria, tienes que subir esa carta de acreditación de actividades al trámite. Entonces, si estás iniciando labores, pues, ¿cómo vas a acreditar tus actividades? Está difícil. Yo creo que sí fue una piedrota que nos pusieron en el camino a las que quieren ser donatarias. Sí, y fíjate que también yo creo que falta esa coordinación entre la Secretaría de Hacienda, bueno, el SAT, y lo que son las dependencias. Por ejemplo, en el caso de las de medio ambiente, no tan fácilmente Semarnat te entrega la constancia de acreditación de labores. Y la autoridad en el SAT te dice, debe decir la palabra consta, ¿no? Y si no dijo la palabra consta, no te aceptan la acreditación. Entonces realmente sí es un poco complejo, incluyendo las 25 las que se encuentran en la fracción 25, ¿no? Que son más de desarrollo y que incluyeron ahí también a las de medio ambiente. También. Y que realmente sí es complejo para algunas organizaciones conseguir esta acreditación. Pues bueno, y de hecho siempre hubo una queja del costo que tiene, ¿no? Las donatarias entre muchas otras actividades para la recaudación, ¿no? Porque al final de cuentas es una pérdida recaudatoria, no la que tienen por dedicarse a estas actividades. Discutible, porque muchas de estas actividades que debería, a lo mejor en su caso, atender el gobierno, las atiende la sociedad civil. La sociedad civil a través de estas instituciones, ¿no? En este caso. Entonces, ese sería el primer cambio que tenemos fuerte con esta parte. La regla que mencionaban, que ahora ya señalan que a las donatarias no les aplica lo de los ingresos exentos de los trabajadores, la no deducibilidad de los ingresos exentos de los trabajadores. Exacto, sí. Esa ha estado ya durante algunos años y ahora lo que hicieron nada más es cambiarle el numeral. Pero es la que se refería al pago de los salarios, concepto de nómina y todo eso, ¿no? Así pero volvemos a lo mismo, o sea, si, en realidad es que te acondiciona, o sea, establece condiciones, cuando por ley, si no te aplica, si te aplica el 148, porque tus integrantes son personas físicas en su mayoría, en su mayoría personas físicas no empresarias,
pues no te aplicaría la regla. La ley te dice que te aplica el 148 y ahí no está lo de los ingresos exentos de los trabajadores, ¿no? Como no deducible. Exactamente. Y hay Así varios es. cambios, o sea, en viáticos, ahí fíjate que en viáticos es muy rudo el 148 porque dice, son no deducibles. En cambio, en el 28 sí te dice, bueno, son no deducibles, pero bajo estas condiciones se convierten en deducibles. Entonces, sí hay cambios sustanciales entre aplicar una lista u otra, ¿no? Aquí Sí. tenemos una pregunta de Mario Pacheco, dice, las personas que obtienen estímulos fiscales para las artes, como efiteatro, ¿pueden estar en el título 3? Sí. Sí. Ujú. Sí. Y hablábamos de los integrantes, Ujú. del formato de Ya, la de los declaración. integrantes, que bueno, regresamos de este tema. Ajá, ¿qué decía el formato? ¿Qué pasó con esta parte del formato? Uno de las modificaciones en el formato de la declaración anual es que ahora te solicita cuántos integrantes tienes, el número de integrantes. Es lo único que te dice cuántos integrantes personas morales y cuántos integrantes personas físicas. Aquí comentando con ustedes, quedamos en que los integrantes son los que nosotros reportamos en la declaración de transparencia, que son los del consejo, los del patronato, realmente los que están en el acta toman constitutiva decisiones. y toman decisiones. Ajá. Exacto. Que esa es la tendencia, no nada más en este sentido. Inclusive, por ejemplo, para dar avisos al SAT sobre cambios de socios o accionistas, hablando del título 2, obviamente, bueno, en general, que es lo que establece el Código Fiscal de la Federación, habla de los que toman decisiones, o sea, porque incluso están las empresas que cotizan en bolsa y dicen, no, te vas a ir a los que toman decisiones en términos de la ley de mercado de valores, si no mal recuerdo, o algo así. Entonces, sí, en instituciones que pueden tener N número de socios, como puede ser un colegio de profesionales, por ejemplo, pues no se referiría a todos, se referiría Exacto. únicamente a los que están en la toma de decisiones, ¿no? Exactamente. Ahora, si quieren certeza Sí. jurídica, pues habría que hacer la consulta, ¿no? Pero, en principio, procederíamos con eso, ¿no? Como no te explica el formato, lo que nosotros aconsejamos es que nada más pongan los que están en el acta constitutiva, que son los que van a coincidir con la declaración de transparencia. Perfecto. ¿Qué otros cambios tenemos en el formato, Lupita, para esta Pues declaración mira, anual? básicamente cuando inicia en el formato te pregunta si eres donataria o no eres donataria. Si tú le dices que si eres donataria, tienes que anotar el número El folio del de oficio con el que te autorizaron, ¿no? Ya puedes proseguir con el El llenado. llenado. Y bueno, aquí lo que comentaba Lucy, justamente te habla de los ingresos que no son objeto de remanente, ¿no? Viene esa parte en toda la descripción, viene también la parte de lo que corresponden a tus gastos, que ya se venía manejando, y de los cambios que mencionaba, que era los integrantes, ¿no? Si son personas morales, personas físicas, solo en número, no te pide más Detalle. datos en esta, sí en la de transparencia. Sí. Perdone la interrupción, Lupita. Fíjate que aquí al principio de lo que mencionabas, cuando presentas la declaración y dice, ¿eres donataria? Sí. Fíjate que hay muchos contribuyentes que están en título tercero, que perdieron la autorización, que no han hecho nada, no consiguieron la nueva autorización, no dieron su patrimonio a otra donataria, o nunca estuvieron, no deberían de estar en título tercero, sino en título 2. Entonces tú dices, bueno, por ejemplo, yo soy asistencial, pero toda la vida he estado en título tercero, pero no tengo la autorización. Entonces allí, yo creo que hicieron muy bien en este caso. La depuración. Porque van a depurar, o sea, Claro. están depurando a todo mundo. O sea, estás en título tercero y no eres donataria, entonces, ¿cuál es tu actividad? ¿O qué es lo que está pasando? Creo que sí es importante esa parte, Sí. porque muchos se van a depurar solitos. ¿Pero por qué se depurarían sueltos? Por ejemplo, dice, soy donataria. No soy donataria. No soy donataria. Y estoy en título tercero y luego soy que te actividad preguntan, asistencial. ajá. ¿Eres Ya, ahí sí no, donataria? ahí sí ya no, pues no. ¿cuál es tu oficio No puedes de estar más que autorización? con actividad asistencial o IAP. Y ahí, bueno, ahí te tendrían que pedir o la autorización para ser donataria, el SAT, el oficio, Ujú. o no sé, algún tipo de registro que tengas como IAP, ¿no? Porque es una u otra, ¿no? No, es el número de autorización. número de autorización que de te da el donataria. SAT. No importa si eres una IAP o si eres una Pero, por ejemplo, AC. si eres IAP, ¿tendrías que tramitar la autorización para recibir donativos Sí, deducibles? claro. Porque esa es la pregunta, porque dice, Sí. son instituciones de asistencia privada u organizaciones, sociedades o asociaciones civiles
que tenga la autorización. Entonces, no basta con tener la IAP, forzosamente también tienes que tener la autorización. Sí, es completamente independiente. Ya. O sea, el SAT le otorga la autorización como donataria tanto a las IAPs como a las ACs. Pero vamos, aquí la pregunta sería más bien, si una IAP, por ser IAP, no estaría ya en título 3, nada más por ser IAP, ¿tendría que obtener la autorización? Porque me parece que la redacción se presta a que seas, o sea, la forma en que está redactada la fracción, por ejemplo, la sexta, ¿no? Del 79, es más, aquí lo vamos a leer. Podrías decir que si eres del título 3 por ser institución de asistencia privada, pero no eres donataria. Exacto. Esa es la diferencia. O sea, sí puedes estar en título 3, pero al no ser donataria, porque no vas a tener la autorización como tal, ¿no? Pero bueno, podrías decirle al SAT, porque bueno, la forma que está redactada, por eso es lo que me causa confusión, ¿no? Sí, claro. Dice, bueno, ¿quiénes están en el título 3? Por ejemplo, fracción sexta, instituciones de asistencia privada o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos deducibles, ¿no? Entonces, como que aparentemente pudiera entenderse que las IAPs, por ser IAPs, ya están en el título 3 sin la autorización. Sí están, pero deben de ser autorizadas para recibir donativos. Ese sería el punto, porque suena como que no es necesario para las IAPs, y entonces, pues ese sería un pero para la declaración anual. Así es, pero fíjate que si pones que no eres donataria, de todas maneras te deja seguir con la declaración, pero se va a dar cuenta el SAT. O sea, por cómo eres, cuál es tu actividad, porque, o sea, si no estás en ninguna de las fracciones que no necesitan la autorización, entonces tú, ¿por qué estás ahí? O sea, por lo que los invito. Si tomaste el sentido de que fuiste IAP y que ya estabas ahí, que no necesitabas ser donataria, a lo mejor bueno, ahí sería, lo recomendable sería, para evitar problemas, hazle la consulta al SAT y decirle, oye, yo entiendo que por ser IAP ya estaba en título 3, no he tramitado la autorización. Estoy o no estoy, sino para que te confirmen, ¿no? En ese caso. Que déjame decirte que la Junta de Asistencia Privada procura que todas las IAPs se conviertan en donatarias. Pero puede haber una que no. Ese es el punto, ¿no? O que esté en que ya esté IAP, pero no esté reconocida todavía como donataria autorizada. Y bueno, están estas de las que se dedican a asistenciales, de beneficencia, y un montón de actividades, pero también está una fracción que es de las últimas, ¿no? Que es como un comodín donde entran un montón de actividades, la fracción ¿no? 25, ajá, exactamente, de desarrollo social. Pero de desarrollo de todo, porque eran como varias actividades ahí, ¿no? Mira, ahí pusieron todas Esos 8 es por todo lo que se nos olvidó, sí, ¿no? Ajá. Promoción de equidad de género, apoyo en el aprovechamiento de recursos humanos, fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico, acciones de protección, o sea, es todo. Pero sí tienen que ser donatarias. Sí, básicamente es lo que tenía la ley de fomento, que de alguna manera es lo que se trajeron a la fracción 25. Exacto, en todo el artículo 5 de la ley de fomento. Pero bueno, ahí el reconocimiento de lo que te dedicas se vuelve más complejo porque es muy diverso. Así es. Sí, claro, así es. Bueno, y seguíamos entonces, perdón la interrupción. Sí, con los integrantes de la declaración. La declaración. Bueno, también lo que ahora se incluye, justo lo que mencionaba Lucy, ya no es que te dé en automático el 30% del impuesto, sino fue una corrección que se hizo, ya te determina el 35% por aquellos dividendos fictos que consideramos remanente, y que vas a sumar los dos impuestos para llegar a tu impuesto final, que vas a incluir tanto lo que es el estado de actividades como lo que es el balance general, ¿no? O el estado de posición financiera. El estado de actividades sería el equivalente a una persona moral al estado de resultados, ¿no? Así es, ¿no? Y básicamente igual te va a estar preguntando. Entonces te pide balance y estado lo que sería el estado de resultados, que es el estado de actividades. Así es, ¿no? Y de alguna manera, pues esta información sí te debe de coincidir con lo que vas a presentar con la de transparencia. Que esa la presentan donatarias autorizadas en mayo, sí. Y también es bien importante que esta información te coincida, en el caso de World Vision, se dictamina por efectos financieros, y cuando los donantes te piden estados financieros dictaminados, también verifican que coincida con tu declaración anual y con la de transparencia, ¿no? Entonces sí, van como ya muy de la mano. Sí, de hecho el estado de actividades y el balance general vienen exactamente como lo marca la NIF B16,
que es para estados financieros para entidades con propósitos no lucrativos. Tal cual viene así, ¿eh? Entonces, si ustedes quieren saber más a qué se refiere a un renglón que desconozcan, pues váyanse a esa NIF. Ahora, es bien importante en el estado de actividades, bueno, tanto en el balance general, en la depreciación, como en el estado de actividades, a los gastos, a la depreciación, hay que ponerle signo negativo, porque si no te lo suma. Entonces sí nos permite perfectamente ponerle signo negativo. También vienen las notas a los estados financieros. Si ustedes tienen alguna duda de alguna nota, pues también vayan a estudiar la NIF, tanto la E2 como la B16, para que no haya problemas. Sí, oye, y algo que yo digo, sigue equivocándose el que realizó el formato, le llama capital, ¿no? En lugar de patrimonio. Sigue llamándolo. En la suma de el pasivo y le pone pasivo, suma de pasivo y capital. Ajá, o sea, en vez de patrimonio. Bueno, sí le ponen en algunas partes patrimonio. Porque también acuérdense que la NIF B16 nos habla del patrimonio no restringido, del patrimonio temporalmente restringido y permanentemente restringido. En caso de que nosotros tengamos eso, pues también hay que dividirlo, como nos los marca esa NIF, hay que dividir, hacer nuestros estados financieros así, hacer las notas a los estados financieros y dividirlo tal cual. Ya. ¿A qué se refiere esto de patrimonio restringido, no restringido? Pues patrimonio no restringido es que tú te dan los donativos en efectivo, en especie, en piezas de oro, en piezas de colección, etcétera. Tú recibes todos tus donativos y ninguno de los donantes te pone restricción. El donativo temporalmente restringido puede ser que, como antes nos daba Sedesol, decía, dame tu programa y, por ejemplo, eres una casa hogar, dame tu programa y ¿para qué quieres ese dinero? Pues yo quiero que los niños aprendan inglés. Ok, dime qué es lo que vas a necesitar para que aprendan inglés. Bueno, los libros, los materiales, el maestro, una psicóloga, un pintarrón, etcétera, ¿no? Entonces, tú solamente podías hacer uso de ese recurso que te daba para ese programa. Entonces, ese es un patrimonio temporalmente restringido. Y un patrimonio permanentemente restringido puede ser una casa. O sea, alguien te dona un inmueble y dice, pero nunca lo puedes vender. Siempre tiene que ser de la asociación o me lo regresas. O me lo regresas, exactamente. A lo mejor, a lo mejor no te lo donó, te lo prestó, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, esas clasificaciones de todos los donativos, generalmente el 90% son patrimonio no restringido. Pero si hay restricciones, tenemos que ponerlas tanto en notas y tenemos que desglosarlas en los estados financieros. Perfecto, en ese caso. Ahora, están los estados financieros, que eso se hacen con base a las normas de información financiera, y así se llena el formato con los estados financieros, con esas reglas. Pero, por ejemplo, la ley del ISR, cuando habla respecto a la obligación de hacer la declaración de ingresos y erogaciones, estaríamos hablando de flujo de efectivo aparentemente, ¿no? Sí. En este caso, ¿no? Y obviamente con los conceptos deducibles o menos, o haciendo a un lado los no deducibles, ¿no? En este caso, ¿hay algún tipo de conciliación entre la base fiscal, porque sí hay diferencias, y el estado de actividad, el resultado del estado de actividades? De hecho, la ley de ISR te dice, vas a presentar en su fracción quinta del artículo 86, vas a presentar la declaración de ingresos obtenidos y erogaciones efectuadas. No. Entonces, le habla de deducciones. No. Aunque un flujo de efectivo, el formato sí te dice deducciones autorizadas, pero vete a la ley, no a que regule el formato. Entonces es todos tus gastos, incluyendo los no deducibles. Claro. Sí, para que tengas tu remanente, que ese te tiene que checar. Bueno, sí es cierto, pero los no deducibles, pero es que las reglas es que ahí hay un choque de disposiciones, porque la propia ley, las reglas de ingresos y deducción, ahí sí le habla de deducciones, en el 80, te dice, pues si la mayoría de los integrantes son personas físicas, te vas a las reglas del título 4, y si la mayoría de los integrantes son personas morales o personas físicas no empresarias, pues en general te vas a las reglas del régimen general de ley, ¿no? Pero pero ya para la declaración anual no dice ingresos menos deducciones, dice ingresos menos erogaciones, entonces ya uno dice, ¿y eso qué es? Así es, dice erogaciones efectuadas. Todas, pero todas. Sería flujo de efectivo, o sea, por ejemplo, el activo fijo no sería la depreciación, sería lo que desembolsaste para la compra del activo fijo,
porque esa es la erogación, ¿no? La erogación no es la deducción, se habla de la erogación, aparentemente sea un concepto de desembolso, ¿no? Exactamente, pero sí hay depreciaciones en todos los no contribuyentes. Bueno, sí, pero la erogación sería lo que desembolso para la compra del activo, ¿no. Son dudas, ¿no? Yo sí pongo la depreciación, sumo la depreciación como dentro de mis gastos. Solamente pero sí está mal, ¿no? Que mencionen erogaciones. Lo único que no te permite depreciar son las piezas de colección que tú te quedas. Esas son las que no puedes depreciar. Es lo único que te prohíbe. ¿Algún cambio adicional del formato? Así que resalte. Resalte. Tengo una pregunta, por eso les pregunto, sino para hacer la pregunta. Sí, no. Bueno, tengo una pregunta. Solo las que mencionamos. Dice, en un hogar de refugio, ¿cómo se presenta la declaración de este año 2024? ¿Qué hacer ante el SAT? Título 3, lugar de asistencia, no es donataria autorizada, presentarán este año el inicio del trámite. O sea, pues está en título 2, ¿no? Está en título 2. Es título 2 y debe de presentarla conforme a personas como cualquier sociedad contribuyentes. Sí. Es título 2. Y si hay utilidad, hay que pagar impuesto con base en la tasa del 30%, ¿no? Exactamente. Es más, una de las reglas misceláneas te dice que si no eres donataria y no obtuviste la autorización en el año, entonces todos tus donativos se convierten en ingresos acumulables. Así es. Título 2. Título 2. Sí. Ahora, bueno, hemos hablado del anual que se presenta el 15 de febrero, pero hay otras obligaciones, la de transparencia, la declaración de transparencia en el uso de donativos y la declaraciones con donantes, ¿no? Esa se presenta en mayo. En mayo la de transparencia. Ajá. ¿Y qué otra? La de Otis, bueno. Para lo que hubo en Guerrero, ¿no? Los desastres que hubo en Guerrero, de emergencia en Guerrero, también, yo le llamo la de Otis. Esa declaración también, tienes que irte al anexo 1A para ver los plazos en que tienes que presentar esa declaración, y es a nivel nacional. También la de SARS o del COVID, que solamente algunas donatarias, las que tengan lo que marca la regla, la actividad que marca la regla, son las que debieron de haber presentado la declaración, aunque todos al principio la presentamos por pánico, porque decían que si no la presentabas te revocaban la autorización, pues todos la presentamos, pero no todos teníamos obligación. La de Otis y todo mundo, y hasta ahorita en las nuevas reglas misceláneas, la de 2025 sigue apareciendo. Sí, sigue apareciendo esa parte. ¿Alguna otra? Bueno, las retenciones se presentan mes a mes, el pago se haría el 15 de febrero, el 17, como fecha límite. Sí, porque fíjate que eso es bien importante. De alguna manera, cuando dicen eres persona moral no contribuyente, sí, pero de tu propio impuesto. Eso no significa que no tengas que pagar las retenciones por salarios, por honorarios, por prestación, por arrendamiento, etcétera, ¿no? Y cumplir con todas las obligaciones laborales. Y bueno, se me acabó el tiempo, pero una pregunta rápida, la PTU. La PTU. Bueno, solamente hay un decreto del 93 en donde te dice que que ya no está vigente, ¿no? Sí, está vigente, sí sigue que te vas a 30 días. Sí, si eres institución de beneficencia y tienes hasta 300,000 pesos de ingresos al año. Todos los de 300,000 pesos. No, pero todavía sigue, porque es específico para instituciones de asistencia, pero la PTU si tiene remanente, hay que pagar. Pero pues es que hay duda ahí porque no hay base gravable, ¿no? O sea, en muchos casos. Sí hay base gravable. O en algunos casos. Para pagar ISR, los que sí tienen, sin duda, y tienen base de PTU. Los que tienen remanente. Pero los que no, ese es donde está el punto. Tienen la obligación de pagar PTU, pero no tienen base. Entonces, esa es la duda. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias y un gusto compartir esta mesa con ustedes. De verdad es un gusto que hayan estado aquí. Un honor, un gusto que estemos aquí. Y bueno, los invitamos la próxima semana. Vamos a hablar del tema de declaración informativa de riesgo de trabajo. Recuerden que esta es una coproducción de Radio UNAM, su director Benito Taibo, de nuestra facultad, el doctor Armando Tomé González, su director, y por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, el maestro Gustavo Almaguer Pérez. En los controles técnicos, hoy no está Socorro Montes, pero le agradecemos a la persona que está con nosotros aquí, no me pusieron su nombre. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, Miriam Jiménez, Alma Villegas, Nancy Audelo, Carlos Castellano, Daniel Cruz, Pedro Silva, María José Velasco
y Ana Belén. También agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la Cuayet. Y a continuación no se pierda el próximo programa, Radio Francia Internacional. Muchas gracias, aquí los esperamos la próxima semana. Consultorio Fiscal. Radio.